¿Sabías que el universo entero comenzó de la nada absoluta? Si quieres descubrir cómo todo lo que conoces surgió de la nada, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete para no perderte nada de este viaje cósmico. El origen del universo no es solo un evento distante, es el primer latido que aún resuena en ti. Eres parte de esa chispa inicial. Explora, cuestiona y recuerda. El universo también se pregunta por sí mismo a través de tus ojos. Imagina un silencio tan profundo que no tiene opuesto. Imagina una oscuridad tan completa que el concepto mismo de luz aún no ha sido soñado. Este era el estado antes del principio. No había un antes. No había tiempo. No había espacio. Solo existía un vacío infinito, sin rasgos distintivos y eterno. Un lienzo, sin una sola gota de pintura. Una historia sin su primera palabra. Es un estado que desafía nuestro lenguaje y nuestros sentidos, porque todas nuestras experiencias nacen de algo, no de la nada. Sin embargo, de este potencial absoluto, de este vacío silencioso y paciente, la historia más grande de todas estaba a punto de desplegarse en un instante único y brillante. Entonces, sucedió. Un punto de luz, más pequeño que cualquier átomo, pero que contenía el potencial de cada galaxia, cada estrella, cada planeta y cada ser vivo, parpadeó y cobró existencia. No fue una explosión en el espacio, porque el espacio mismo nació en ese momento. Fue una explosión espacio. En este punto infinitesimal, toda la energía y todas las leyes que alguna vez gobernarían nuestro universo estaban comprimidas en un estado increíblemente caliente e increíblemente denso. Este fue el primer amanecer. Un amanecer que iluminó no un cielo, sino la existencia misma. Fue el universo tomando su primer aliento, un grito silencioso que resonaría a través del tejido del espacio-tiempo por toda la eternidad. Este evento inicial, este primer momento, fue más que un simple fenómeno físico, fue el nacimiento de la posibilidad. Fue el universo decidiendo. El arquitecto de este gran diseño, si pudiéramos personificar las leyes de la física, podría haber susurrado una sola orden, que haya cambio. Esto no fue una llamada a un simple movimiento, sino a la transformación, a la evolución, a la complejidad. Fue la directriz principal que puso en marcha la danza cósmica de la materia y la energía. Desde ese único punto de luz, comenzó una sinfonía de creación. Su primera nota, un sonido que también era una vista, un sentimiento, una verdad fundamental que se propagaría y se convertiría en todo lo que conocemos y somos. Ese primer aliento fue un descenso de la estructura al caos, un pensamiento impuesto al vacío. Fue el acto supremo de creación, no de material preexistente, sino de potencial puro. Piensa en ello como el universo despertando de un sueño infinito. En ese despertar, no solo abrió los ojos, creó la luz misma con la que vería. No solo puso en marcha un reloj, inventó el concepto de pasado y futuro, cada ley fundamental, cada constante de la naturaleza que hace posible nuestra existencia, se estableció en esa génesis ardiente. Todos nosotros estamos viviendo las consecuencias de ese primer y magnífico pensamiento, arrastrados por la ola expansiva de su creación. ¿Cómo comprendemos un momento en el que todo era uno? La ciencia nos da un nombre para ello: la singularidad. Es un punto de densidad y temperatura infinitas, un lugar donde nuestras leyes conocidas de la física, como la relatividad general, se desmoronan. Es un límite matemático, una pared que nuestra comprensión actual aún no puede penetrar. Para los físicos, esta singularidad es el misterio definitivo, el ancestro común de toda la materia y la energía. Representa el estado más extremo imaginable, un todo unificado del que finalmente surgiría el cosmos diverso y en expansión. Es el destino que buscamos cuando rastreamos el viaje de 13.8 mil millones de años del universo hasta su primer tic. Los antiguos alquimistas, en su propia búsqueda de comprensión, hablaban de la primera materia. Esta no era una sustancia física como el plomo o el oro, sino una esencia primordial e informe de la que se hicieron todas las cosas.
Creían que al comprender esta fuente caótica y unificada, podrían comprender la naturaleza de la transformación misma. Esta era vista como física y espiritual, una semilla universal que contenía el potencial para todas las formas y toda la vida. Es un sorprendente paralelo con la singularidad científica, un reconocimiento filosófico de que antes de que hubiera diversidad, debe haber habido una unidad profunda y poderosa, una sustancia única de la realidad. La neurociencia ofrece otro espejo fascinante. Considera el estado de una mente humana al nacer, o incluso antes. Es una tormenta de potencial indiferenciado. Todavía no hay una distinción clara entre uno mismo y el otro, entre la vista y el sonido, entre el pensamiento y el sentimiento. Es una singularidad de la conciencia, un campo unificado de experiencia del que finalmente cristalizará una personalidad compleja, con todos sus recuerdos, creencias y emociones. Así como el universo tuvo que diferenciarse para crear galaxias y estrellas, la mente humana debe crear límites y categorías para dar sentido al mundo. El viaje desde la singularidad personal de la infancia hasta un yo completamente formado refleja el viaje cósmico de la unidad a la complejidad. Las tradiciones espirituales de todo el mundo tienen sus propios nombres para este estado primordial. En muchos mitos de la creación, el mundo comienza a partir de un huevo cósmico, un aliento divino o un sonido que vibra en el vacío. Estas historias, ya sea que hablen de Brahman, el Tao o la palabra de Dios, todas apuntan a una fuente singular y trascendente de la que surge la multiplicidad del mundo. Son expresiones poéticas de la misma intuición fundamental, que todo lo que vemos, todo lo que somos, está conectado porque todos nos originamos del mismo punto de partida. La ciencia, la alquimia, la neurociencia y la espiritualidad son todos lenguajes diferentes que cuentan la misma historia épica de el uno, que se convierte en los muchos. En sus primeros momentos, el universo era un lugar de perfecta simetría. Estaba tan caliente y tan denso que las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que gobiernan todo, desde las órbitas de los planetas hasta las reacciones dentro de nuestras células, se fusionaron en una única superfuerza unificada. No había distinción entre la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Todas eran una y la misma, operando como una sola entidad en un estado de armonía prístina e ininterrumpida. Pero un universo que permanece perfectamente simétrico es un universo donde nunca puede ocurrir nada interesante. Para que surgiera la complejidad, para que existieran las estrellas y las personas, esa perfecta simetría tuvo que romperse. Esta ruptura de la simetría puede considerarse como una especie de trauma cósmico, una separación necesaria en aras de la creación. Piensen en el desarrollo de un niño. Al principio, el bebé existe en un estado de unión dichosa con su madre, un mundo de perfecta simetría, donde las necesidades se satisfacen sin cuestionamientos. Pero para crecer, para convertirse en un individuo, el niño debe experimentar el trauma de la separación. Debe aprender que es una entidad distinta. Esta separación es dolorosa, pero es esencial para el desarrollo de un yo complejo e independiente. De manera similar, el universo tuvo que soportar una serie de traumas de ruptura de simetría, para evolucionar de una simple sopa caliente al cosmos rico y estructurado que vemos hoy. A medida que el universo se expandió y enfrió, alcanzó temperaturas críticas, como el agua que se convierte en hielo. En estos momentos, la superfuerza unificada se fracturó. Primero, la gravedad se separó, asumiendo su propia identidad como la fuerza suave y de largo alcance que esculpe galaxias y nos mantiene en la Tierra. Luego, la fuerza nuclear fuerte se separó, convirtiéndose en el pegamento cósmico que une protones y neutrones en los núcleos atómicos. Finalmente, las fuerzas electromagnética y débil tomaron caminos separados. La fuerza débil se encargó de la desintegración radiactiva, un proceso sutil pero crucial, mientras que el electromagnetismo se convirtió en la fuerza de la luz, la química y toda nuestra tecnología. Podemos imaginar estas cuatro fuerzas como arquetipos míticos, hermanos divinos nacidos de un solo padre que tomaron caminos separados para construir el mundo. La gravedad, la arquitecta paciente,
dando forma a la estructura a gran escala. La fuerza fuerte, la poderosa aglutinante, creando el corazón mismo de la materia. La fuerza débil, la transformadora sutil, permitiendo que las estrellas brillen y los elementos cambien. Y el electromagnetismo, el mensajero y artista, transportando luz a través del cosmos y pintando el mundo con color y vida. Su separación de un estado de perfecta unidad no fue una pérdida, sino una ganancia. Fue el acto que permitió la diversidad, la estructura y la posibilidad misma de un universo lo suficientemente complejo como para algún día preguntarse sobre sus propios orígenes. Durante alrededor de 380.000 años después del Big Bang, el universo era una niebla supercaliente y opaca. La luz no podía viajar libremente. Los fotones, las partículas de luz, estaban atrapados en un juego cósmico de pinball, dispersándose constantemente en un denso mar de electrones y protones. El universo era un plasma brillante e impenetrable, y ninguna información de esa era podía llegar a nosotros directamente en forma de luz. Pero a medida que el universo continuó expandiéndose y enfriándose, llegó a un punto crucial. Se enfrió lo suficiente como para que los electrones y los protones se combinaran y formaran los primeros átomos neutros estables, principalmente hidrógeno y helio. Este evento se llama recombinación, y lo cambió todo. De repente, la niebla se disipó. Con los electrones ahora unidos a los átomos, los fotones quedaron libres. El universo se volvió transparente por primera vez. La luz que se liberó en ese momento ha estado viajando por el cosmos desde entonces, un eco silencioso y desvanecido de ese primer amanecer. Hoy, 13.8 mil millones de años después, esa luz nos baña desde todas las direcciones del cielo. Debido a la expansión del universo, su longitud de onda se ha estirado de luz brillante y visible a la parte de microondas del espectro. Lo llamamos el fondo cósmico de microondas, o CMB. Es la luz más antigua del universo, una instantánea del cosmos cuando era solo un bebé. Cuando construimos instrumentos para detectar esta luz antigua, no vemos un brillo perfectamente uniforme. El CMB está cubierto de pequeñas variaciones de temperatura, fluctuaciones minúsculas que representan regiones ligeramente más densas y ligeramente menos densas en el universo temprano. Estas son las semillas de toda estructura. Los puntos ligeramente más densos tenían más gravedad y durante miles de millones de años atrajeron más y más materia, eventualmente convirtiéndose en los grandes cúmulos de galaxias que vemos hoy. El mapa del CMB es un mapa del tesoro, que nos muestra exactamente dónde se construirían los imperios cósmicos del futuro. Es la primera fotografía del universo y contiene el plano de todo lo que alguna vez existiría. Esta radiación antigua es más que solo datos. Es poesía cósmica. Es un recuerdo incrustado en el tejido del espacio-tiempo. La estática que podrías ver en un viejo televisor analógico. Alrededor del 1% de ese silbido es el universo susurrando la historia de su propio nacimiento. El CMB es una forma de música cósmica, una frecuencia resonante que zumba en todo el espacio, un acorde tocado al principio de los tiempos. Nuestros propios cuerpos, compuestos de átomos forjados en estrellas que surgieron de estas semillas iniciales, resuenan con este eco antiguo. Estamos, en un sentido muy real, sintonizados con la frecuencia de la creación. Escuchar el CMB es como escuchar el propio latido del universo. En el caldero del universo temprano, ocurrió un proceso conocido como nucleosíntesis del Big Bang. Durante unos cuantos minutos frenéticos, desde aproximadamente un segundo hasta 20 minutos después del inicio, el cosmos estaba lo suficientemente caliente y denso como para actuar como un reactor de fusión. Protones y neutrones, los componentes básicos de los núcleos atómicos, chocaron con una fuerza tremenda. El universo estaba cocinando los primeros elementos. La abrumadora mayoría de lo que se produjo fue el elemento más simple, el hidrógeno, cuyo núcleo es solo un protón. También se creó una cantidad significativa de helio, junto con trazas de litio. Y eso fue todo. El universo primordial era químicamente muy simple. Esta simplicidad elemental, hidrógeno, helio y una pizca de litio,
formó la materia prima para todo lo que seguiría. Toda la complejidad de la vida, la riqueza de un planeta como la Tierra, la intrincada química de nuestros propios cuerpos, aún no era posible. La tabla periódica estaba casi vacía. Pero incluso en este estado simple, podemos ver un hermoso paralelo entre el cosmos y la mente. El hidrógeno, el elemento más abundante, el combustible universal, es como el impulso fundamental de la conciencia, el simple y poderoso anhelo de ser. El helio, inerte y estable, es como la estructura de la conciencia, el marco estable sobre el que pueden formarse los pensamientos. Consideren las asombrosas conexiones que se tejen a través del universo. Los mismos elementos que se forjaban en este fuego primordial, miles de millones de años después, se convertirían en parte de nosotros. El hidrógeno en el agua que compone la mayor parte de tu cuerpo, se creó en los primeros minutos del Big Bang. Llevas una reliquia física directa del amanecer del tiempo, dentro de cada una de tus células. Esto no es una metáfora. Es una verdad literal y física. El universo no es algo separado de nosotros, un espectáculo distante para ser observado. Somos parte de él, y él es parte de nosotros. Nuestra materia y su materia son una y la misma. Esta conexión se extiende más allá de nuestra composición material. Las mismas leyes de la física que gobernaron la fusión de esos primeros núcleos también gobiernan las señales electroquímicas en nuestros cerebros. Las interacciones de las partículas elementales son, en su raíz, la base de las interacciones de los neurotransmisores, que crean nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras memorias. El universo, en sus primeros momentos, no solo estaba construyendo el andamiaje para futuras estrellas y galaxias, también estaba sentando las bases para la posibilidad de mentes que algún día podrían mirar hacia atrás y reconstruir toda esta increíble historia. El universo estaba construyendo las herramientas para tomar conciencia de sí mismo. Cuando estudiamos las constantes de la naturaleza, la fuerza de la gravedad, la masa de un electrón, la velocidad de la luz, encontramos algo asombroso. Estos valores parecen estar exquisitamente ajustados para que la vida exista. Si cambiaras la fuerza nuclear fuerte por solo una pequeña fracción, las estrellas se quemarían demasiado rápido para que la vida evolucionara, o no podrían forjar los elementos pesados necesarios para la vida en absoluto. Si la gravedad fuera un poquito más fuerte, el universo ya se habría colapsado sobre sí mismo, hace mucho tiempo. Si fuera un poquito más débil, las galaxias y las estrellas nunca se habrían formado en primer lugar. Este problema del ajuste fino ha llevado a algunas de las preguntas más profundas en la ciencia y la filosofía. ¿Es una señal de un diseñador deliberado? ¿Es solo una coincidencia fantásticamente afortunada que vivamos en el único universo donde los diales están ajustados a la perfección? ¿O la teoría del multiverso es la respuesta? Quizás hay incontables universos, cada uno con un conjunto aleatorio de leyes físicas, y simplemente nos encontramos en uno de los pocos que es hospitalario para seres como nosotros. Esto se conoce como el principio antrópico. El universo es como es porque si fuera diferente, no estaríamos aquí para observarlo. Estas conexiones sugieren un universo mucho más interconectado de lo que parece a primera vista. Es como si las condiciones para la vida estuvieran tejidas en la tela del espacio-tiempo desde el primer momento. Las propiedades de una partícula subatómica, la fuerza que une un núcleo, la tasa de expansión de todo el cosmos, todas estas escalas dispares parecen estar en una delicada conspiración para hacer posible nuestra existencia. Es una perspectiva que difumina la línea entre la física y la biología, entre lo inanimado y lo animado. El universo no es una colección aleatoria de hechos desconectados. Es una historia única y coherente donde cada parte está relacionada con el todo. La maravilla de todo esto no disminuye con una explicación científica, se realza. Aprender que el carbono en nuestro ADN fue forjado en el corazón de una estrella, que solo pudo existir debido al valor preciso de una fuerza fundamental, es impresionante. Nos conecta con el cosmos a un nivel de lo más íntimo. Significa que el universo no es un lugar frío e indiferente. Se ha estado preparando para nosotros desde el principio. Cada evento, desde la ruptura de la simetría
hasta la formación de los primeros átomos, fue un paso necesario en el largo camino que te lleva directamente a ti, leyendo estas palabras, justo ahora. Hemos viajado desde la nada absoluta hasta un universo lleno de vastas nubes de hidrógeno y helio. Hemos visto cómo las fuerzas fundamentales se separaron y cómo se formaron los primeros átomos. Hemos escuchado el eco desvanecido de la creación en el fondo cósmico de microondas. El escenario está listo. Los materiales en bruto están en su lugar. Pero nuestra historia está lejos de terminar. A este universo simple, de solo 2 elementos, todavía le faltan los ingredientes clave para la vida. Le falta carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, los elementos pesados que forman planetas y personas. El universo, en su estado infantil, aún no era capaz de crearnos. Para que la historia de la vida comenzara, un nuevo capítulo tenía que escribirse. El universo necesitaba inventar un nuevo tipo de motor creativo, un horno capaz de forjar los elementos más pesados. Aquí es donde entran las estrellas. Esas vastas y oscuras nubes de hidrógeno y helio que habían estado a la deriva durante cientos de millones de años, no eran del todo uniformes. Guiada por las diminutas variaciones de densidad que vemos en el fondo cósmico de microondas, la gravedad comenzó su trabajo paciente. Atrayó el gas, lenta, implacablemente, en cúmulos cada vez más densos. A medida que estos cúmulos crecían, la presión y la temperatura en sus núcleos comenzaron a aumentar. Un nuevo umbral estaba a punto de cruzarse. En los corazones de estas nubes protoestelares, la temperatura y la presión eventualmente se volverían tan extremas que la fusión nuclear se encendería una vez más. Las estrellas se encenderían, inundando la oscuridad cósmica con luz por primera vez desde el destello inicial de la creación. Estas primeras estrellas fueron los héroes que el universo estaba esperando. Serían gigantes, cientos de veces más masivas que nuestro Sol, y consumirían su combustible con una ferocidad increíble. Vivirían rápido y morirían jóvenes. Pero su muerte no sería un final. Sería un sacrificio magnífico. En sus momentos finales y explosivos, estas estrellas crearían los elementos más pesados dentro de sus núcleos colapsantes y los dispersarían por toda la galaxia. Tuvieron que morir para que el universo pudiera aprender a hacer cosas nuevas. Su polvo estelar enriquecería la próxima generación de nubes de gas, sembrándolas con el carbono, el oxígeno y el hierro necesarios para los planetas rocosos y, finalmente, para la vida. Este es el siguiente paso en nuestro viaje. Acompáñenme mientras presenciamos el nacimiento, la vida y la espectacular muerte de las primeras estrellas, la alquimia cósmica que hizo posible nuestra existencia.